Ya le decía yo desde el principio del programa, el Senado de la República, a través de miembros de todas las bancadas en la Cámara Alta, exhortó a Hacienda a reasignar recursos a estancias infantiles y a la Secretaría del Bienestar a publicar las reglas de operación de estos centros. Vamos a platicar al respecto con la senadora por Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado. ¿Qué tal, Patricia? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Al contrario, Pascal, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues han sido muchos días de discusión, de Sí. movilizaciones, de debates. Cuéntanos cómo lo has vivido y cómo llegaron pues a este consenso en el Senado. Bueno, primero, desde diciembre, nosotros, el Movimiento Ciudadano, nos dimos cuenta de este recorte de 47% a estancias infantiles. Y realmente, pues el déficit de cuidado de niños y niñas en esas, digamos, en esas edades es muy alto, ¿no? En este momento casi la mitad de los niños de esas edades se quedan, ¿no? Se quedan al interior de los hogares. Quién los cuide, cómo los cuide, no sabemos, pero no hay suficientes alternativas de cuidado, digamos, especializado a partir del primer año, ¿no? Entonces, el recortar, como se recortaron muchos programas, porque bueno, el gobierno decidió, ¿no?, que sus programas prioritarios eran otros y había que canalizar el presupuesto público hacia allá, y se recortó eso. Pues es una cuestión pues muy sensible, porque específicamente antes de este programa había habido digamos, algunos intentos, ¿no?, para todos los hijos de las trabajadoras no salariadas, es decir, que no están en nómina, que no tienen derechos, y el derecho a la seguridad social, ISSSTE, y se encontró, digamos, en el gobierno, cuando estuvo Josefina Vázquez Mota, Beatriz Zavala, en desarrollo social, se encontró esta política, ¿no?, que fue muy buena. O sea, pues en este momento tenemos 300,000 Sí. niños y niñas de estas mujeres que no tienen la seguridad social, ¿no? Como un desahogo interesante, porque no solamente es el tema de poder dejar ahí, las mujeres se pueden ir a trabajar, los niños están bien cuidados. Hay muchísimos datos de que los niños y las niñas no necesariamente están viviendo bien al interior de sus familias. La violencia, la violación sexual de niños y niñas que da al interior de los hogares. Necesitamos una política realmente, ahora sí que integral, digamos, de cuidados, una política hacia las familias para que se respeten los derechos de los niños internamente. Pero bueno, se encontró esa salida. Entonces las mujeres trabajadoras llevan a los niños de 1 a 4 años, los niños y las niñas también cuidadas, con personal, digamos, que se ha capacitado. No es solamente la ama de casa que puso una estancia y ya está cuidando ahí, que no se caigan, que no les pase nada, sino realmente las reglas de operación hacían que estas mujeres, la gran mayoría mujeres de estas estancias, pues fueran cada vez más capacitadas para este cuidado. Y además, pues una fuente de empleo. Son 9,000 estancias, 5, 6 personas que trabajan, por lo general mujeres que trabajan en ese lugar. Es una fuente de trabajo muy importante para las mujeres. Y Entonces, al además un lugar de recortarlo, socialización de los niños, ¿no? exactamente, para Ujú, los niños, pues lo mejor, ¿no? Porque efectivamente trabajan, socializan, ujú. son los primeros años de vida, son muy importantes. No es un tema solo de cuidarlos en el sentido estricto, decía, que De no que les no les pase un pase nada, ¿no? accidente, que coman, ¿no?, sino que realmente entren a esta estimulación. Y además es una política para familias pues que no tienen, digamos, los recursos, familias pobres, con precariedad de ingresos. Y bueno, pues ya, es decir, por lo menos, ¿no?, es una política también que iguala, ¿no?, que iguala a los que más tienen de los que menos tienen, porque los que más tienen, pues tienen derecho a ir a estos centros infantiles privados, donde pues se les da toda la estimulación y se les da, y finalmente, pues con eso una política pública que tiende un poco a igualar el derecho, ¿no?, que todos los que sí tienen recursos pues pueden tener. Entonces es muy redonda, ¿no? Es muy redonda, es muy buena política, está funcionando. Sin duda, como decían las mujeres, yo me reuní con algunas de ellas, eran alrededor de 60 a 59 mujeres, un hombre. O sea, es una fuente de empleo para mujeres. Ujú, ujú. Decían, pues si las corruptas no somos nosotros, los corruptos somos funcionarios. Qué bueno, o sea, qué bueno que paren eso, porque sí, como tienen que firmar cada año el convenio, pues hay mucha extorsión, ¿no? Pues dame tanto para
firmarte el convenio, o efectivamente, pues me vas a dar una lista de 20, pero en realidad vas a tener 15 y me vas a dar 5,000 pesos mensuales. O sea, sí hay corrupción, todavía dicen que hay corrupción, es de ellos, y pues nos meten en una situación, pues, castiguen a los funcionarios. Nosotros hemos hecho denuncias y pues, las denuncias se quedan ahí, o sea, no nos Justo hacen eso me mayor caso, escribe ¿no? nuestro radioescucha Mario Alberto Ortiz Jaimes, pues que se castigue la corrupción, ¿no? Porque Así además es. dejarla impune, pues también tiene un efecto, ¿no? Así es. Entonces yo creo que, entonces ese era el tema, o sea, un recorte. Uh-huh. Primero se dijo, no, lo que pasa es de que ese dinero se va a fortalecer los CENDIs, que es una política de la SEP, que está muy bien, los CENDIs, ¿no? Uh-huh. Los Centros de Desarrollo Infantil que dependen directamente de la SEP, pero no lo encontramos. No, este dinero no está en ninguna parte, simplemente está recortado, y eso significa pues un gran problema, y además pues significa también en la política por mayor igualdad de mujeres y hombres, pues una política que no genera esa igualdad, todo lo contrario. Bueno, pues finalmente así fue, ¿no? Así fue. No estaban, algunas sí les dijeron, vamos a firmar contigo, pero firman este convenio, reglas de operación que no estaban claras, que cambiaban un poco la dinámica, que reducían la edad ahora de 1 a 3 años, y decían, bueno, muchas madres, pues nosotros tenemos a los hijos hasta los 4, que ya empieza la educación preprimaria. Entonces, bueno, una situación como muy a rajatabla, ¿no? Y creo que el acuerdo que se logró en el Senado, que yo es un exhorto al Ejecutivo Federal, no necesariamente así va a ser, ¿no? Es el acuerdo que logramos en el Senado, como punto de acuerdo hacia el gobierno federal, que este año deje las cosas como están, que entre a hacer el diagnóstico y la investigación de las estancias infantiles, dónde está la corrupción, cuáles. Yo creo que de veras es absolutamente un abuso quien haya usado esto para quedarse con dinero público, ¿no? Una política que se necesita al contrario como fortalecer, y pensemos efectivamente en una política de cuidado integral, porque si pasamos, que puede ser también, o sea, si pasamos a dar directamente el financiamiento a las mujeres con hijos de esa edad, bueno, pues va a costar mucho más caro, Sí. mucho más, porque hay muchas más mujeres que trabajan no de manera no asalariada, o sea, es decir, en la informalidad sin derechos, que las que llevaban los niños a las estancias infantiles, ¿no? O sea, va a ser una política que, bueno, pues que no, o sea, que hay que asumir que entonces va a ser necesitamos mucho más recursos, porque yo te decía, el 53% de los niños y niñas están cuidadas a esas edades en sus familias, y hay muchas más mujeres trabajadoras con niños. Entonces vamos a ampliar, que lo cual no está mal, pero no está mal en el sentido de si tenemos una política integral. Lo mejor es generar infraestructura social para el cuidado de niñas y niños, y lo menos un subsidio para que se queden en la casa, aunque si forma parte de un programa, de un plan integral. Exactamente, sí. Eso está muy bien, porque a lo mejor no nos alcanza pues para poder cuidar a todos los niños en estas estancias infantiles, que tendríamos que tirarle a una política así, por lo que implica, ¿no? Por lo que implica un personal especializado más en el cuidado a partir del primer año. ¿Qué efecto crees que tenga este exhorto del Senado? Porque, digamos, el presidente López Obrador ha reiterado su posición, e incluso pues otras personas, miembros de su gabinete, como el secretario de Hacienda, pues también ha salido a apoyar esa posición. ¿Tendrá un efecto este exhorto? Pues mira, yo creo que sí hubo un diálogo entre la facción de Morena y el gobierno, porque esto que está diciendo el presidente, es decir, a ver, no, va a ser el subsidio directo, pues lo pueden hacer a partir de enero, o sea, su gobierno apenas empieza, tiene 6 años por delante, y esto, digamos, lo pueden hacer. El exhorto es, por lo pronto, en este año que las cosas están, digamos, que en este momento, ¿no? Esta política en este momento hace que miles de mujeres, porque en los equipos de las estancias dicen, no, ¿sabes qué? Pues yo no recibo, o sea, no, yo no puedo invertir este dinero, no puedo drogarme de esa manera. Dice, cuando casi siempre pues pedimos a veces préstamos estos primeros 2 meses, enero, febrero, hasta que nos llegue el financiamiento. Ahorita no queremos pedir ese préstamo, mejor
digamos, no aceptamos a esos niños porque realmente no sabemos si esto puede ser o no. Entonces, lo más pronto posible dar la certidumbre. Yo espero que este acuerdo en el Senado sí, digamos, hay un diálogo entre la facción mayoritaria y el gobierno para que así suceda, y en todo caso, pues darnos todo el año para una discusión que nos pueda llevar, digamos, a salidas que no todas sean el subsidio a lo mejor directo, o sí, pero que ya las madres se preparen y las estancias se preparen para que en enero del año que entra, pues más bien sea la difusión, digamos, de sus servicios los que haga que esta mujer, que estas mujeres puedan ir a pagar el servicio. Pero te digo, va a costar mucho más porque son muchas más mujeres. Si tú das el subsidio, entonces es universal, ¿no? Para todas las que lo necesitan. Pues, senadora, te agradezco mucho estos minutos para el programa. Ha sido muy interesante escucharte. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias. Estamos en contacto. Patricia Mercado, senadora por Movimiento Ciudadano.